Hola, soy Robo y este es el podcast Conexiones Frikis, podcast en donde conectamos con la música, cine, videojuegos y literatura más inspiradora y atemporal, dando preferencia al contenido independiente, friki o vintage más auténtico. Y en este Conexiones número 46 vamos a hablar del artista Sanfa, de la serie Julia, del libro El jugador de Fyodor Dostoyevsky y de un par de juegos, Solar Ash y Jusant. Entonces, comenzamos con la música y vamos a hablar de Sanfa. Sanfa es un artista que con su primer trabajo, Process, ya me dejó absolutamente flipado. Un homenaje a su madre fallecida, que mezclaba piano, sintetizadores y una emotiva voz que rezaba letras profundas llenas de reflexiones. En su nuevo disco, La High, que lleva el nombre de su abuelo y, después de haber sido padre, refleja sus inquietudes y pensamientos acerca de lo rápido y fugaz de la vida. Inspirado por escritores como Kodwo Esun, que hablaba de la relación entre la música afroamericana y la ciencia ficción, su música sigue teniendo detalles y ambientes experimentales, sintetizadores, texturas granulares y grooves percusivos que recuerdan a mi querido drum and bass de mi primera época, pero siempre contenido en un beat relajado, mezcla de R&B, de electrónica, de funk e incluso beats cercanos al trap, pero siempre acompañado por una lírica y un sentimiento totalmente soul. 6 años he tenido que esperar para volver a escuchar a este artista que tras ganar con Process un premio, un Mercury, pues pensé, igual que todos los que le seguimos, que su siguiente trabajo no tardaría. Pero no, este artista se ha tomado su tiempo para pensar si quería ser famoso, si quería una casa más grande, si quería componer al ritmo que marca la industria. Y su respuesta ha sido que la música no se puede forzar y que, aunque ha estado colaborando con grandes artistas, su música ha salido cuando él sentía que tenía que salir, y por eso se siente tan especial y profunda. 14 canciones que no paran de sonar en mi aplicación de Bandcamp, prácticamente en bucle, y que ya me saben a poco. Quizás es muy pronto para pensar en Sanfa como un nuevo Prince o un nuevo Stevie Wonder, pero camino lleva, si sus próximos trabajos son tan bonitos y completos como lo que ha sacado hasta la fecha. Súper recomendado a personas que busquen en la música sensibilidad, profundidad y futurismo. Y bueno, ahí queda esta reseña de Sanfa. Yo, como siempre, pues me lo he comprado. No me hace falta ni comprarme la música, la tengo gratis, la puedo escuchar siempre gratis en Spotify y tal, pero me encanta apoyar a los artistas que me sorprenden o me emocionan. Y este disco lo habré puesto ya 12, 15 veces, pues no me importa comprarlo. Me lo compré en digital, ni siquiera en físico. Y bueno, me gusta tenerlo ahí en Bandcamp y la calidad de sonido es estupenda y me hace ilusión simplemente. Así que, como siempre, muy fan de la aplicación Bandcamp para apoyar a los artistas directamente. Y pasamos a cine y series. Esta vez toca una serie que se llama Julia. Julia es la serie que no esperaba ver, con la típica portada y sinopsis que normalmente paso por alto totalmente. Una serie que va de una ama de casa que vive en Boston con su marido diplomático jubilado y se le ocurre escribir un libro de cocina y después intentar hacer un programa en la difícil televisión pública americana con sus tópicos y denuncias sobre esos tiempos, ¿no? Creo que son en los años 60 o 70 por ahí, ¿no? Y bueno, pues en esos tiempos, pues los temas como el machismo, el racismo y el clasismo por parte del lado de la humanidad más básica y ruin. He dicho esos tiempos porque creo que todavía duran esos tiempos en cierto modo, y a lo mejor no tan intenso, pero sí siguen estando esas debilidades y ese lado tan oscuro de la humanidad.
Y por eso es tan necesario que siga tratando o que se siga tratando en la cultura audiovisual actual. Y si es contado así, pues una peculiar y melodramática historia como la de Julia, pues mejor. Ya me paso con The Bear o The Bear y se convirtió en una de las mejores series que he visto en mi vida, una serie de cocina, ¿no? De los cocineros. Pues Julia no es que me haya volado la cabeza, pero sí tengo que reconocer que las interpretaciones son soberbias, la ambientación no puede ser mejor, la historia toca muchos temas y el personaje principal, interpretado por Sarah Lancashire, es absolutamente absorbente. Si tienes un mínimo de sensibilidad, vas a pasar de odiar en los 2 primeros minutos su voz a ser un acérrimo fan de su persona. Una buena persona, de esas que parece que ya no existen, o al menos cuesta tanto encontrar. Y un gran ejemplo de mente abierta, empatía y superación. Recomendado a los que, como yo, no os gustan mucho las tendencias u os apetece salir un poco de vuestra zona de confort temática, cambiando la ciencia ficción y la fantasía por un poco de ternura y algunas risas que la verdad nunca vienen mal. Y esa ha sido la recomendación de cine y series. Y vamos a pasar a literatura. En literatura tengo un libro que se llama El jugador, de Fyodor Dostoyevsky. Es una novela cortita que encontré en una de esas casitas de intercambio de libros en un parque de mi ciudad. Me llamó muchísimo la atención la edición cuidada de la editorial Alma Clásicos Ilustrados. Tipografía elegante encima de un fondo cargadísimo de flores plateadas, con relieve al tacto y curiosas ilustraciones en blanco y negro de Ignacy Blanche. Enseguida me sentí muy atraído y al empezar la lectura quedé enseguida enganchado pues al libro. La historia cuenta la vida de un tutor adicto al juego que vive en una ciudad alemana, sus peripecias para sobrevivir, sus experiencias amorosas y con la sociedad burguesa del siglo XIX, en donde pues se describe bastante bien cómo se funcionaba en esa época y en esos ambientes. Es curioso que después de tanto tiempo ciertos valores de la humanidad no hayan cambiado apenas. La avaricia, el egoísmo, la manipulación, el racismo, la xenofobia o el machismo son temas que enseguida vas a reconocer. Pero también cosas más amables como el amor, la picaresca y el humor que aparecen en el desarrollo de los personajes. Como si de una obra de teatro fuera, de hecho este libro ha inspirado a casi una decena de películas y seguramente ha influido en multitud de autores literarios. El gancho perfecto es que este libro fue una imposición por la editorial del escritor, que le obligó a escribirlo en el espacio de menos de un mes, porque si no perdería los derechos de autor de todas sus obras. Pues Fyodor se puso las pilas y lo consiguió, haciendo un ejercicio autobiográfico de cómo seguramente fue su vida en esos tiempos, comprimiéndolo en un relato corto para llegar al plazo, con la ayuda de una taquígrafa que poco después se convertiría en su segunda esposa. Un libro que, si encuentras esta bonita edición que he encontrado yo, va a quedar estupendamente en donde lo pongas. Con un relato cortito que, aunque no sea de tus lecturas habituales, puede que te saque más de una sonrisa y alguna que otra útil reflexión. Y pues ahí os dejo el librito, es un libro cortito, como digo, la edición está súper bonita, seguro que hay un montón de libros de estos por ahí de segunda mano o simplemente pues un paseíto a la biblioteca, que seguro que estábamos, segurísimo. Y bueno, no está nada mal, a mí me ha sorprendido y lo he pasado bastante bien leyéndolo. Así tienes que estar un poco en el mood de, ¿no? Tienes que tener ese rollo de pues que te apetezca algo un poquito diferente, porque pues es un poco no es novela histórica, pero claro, al ser pues de la vida de esta gente del siglo XIX, pues puede chocar un poquito, pero también es muy curioso e interesante.
A la gente que nos gusta explorar. Si estás escuchando el podcast este es porque te mola explorar y descubrir cosas nuevas, pues adelante con él, a tope. Y bueno, llegamos a los videojuegos. Los videojuegos siempre los dejo para el final porque sé que pues mucha gente de vosotras pues no jugáis, algunos solo juegan, así que pues ahí vamos con los videojuegos. Esta vez no voy a describir un super juego que me haya volado tampoco la cabeza, pero sí dos que están bastante bien y que han sido juegos pues más o menos cortitos y de los que os voy a hablar ahora mismo pues un poquito. El primero se llama Jusant. Muchos de los jugadores o los gamers de este año pues lo han puesto de sus favoritos. Jusant es un cortito juego en 3D en el cual tienes que escalar una gran montaña en un planeta en el que no llueve y en donde llevas una graciosa mascota en la mochila que te ayudará a superar ciertas plataformas. Es un juego muy sencillo con un arte bonito y correcto que hará las delicias de los que busquen relax admirando el paisaje, escuchando la bonita banda sonora de Guillaume Ferran, que se sirve del piano pasado por ciertos filtros para crear texturas sonoras y sobre todo será muy disfrutable para los fans de la escalada. El juego pues, se basa en eso, en escalar, en ir subiendo. La interacción con el mando, apretando los botones para mover los brazos y buscar el equilibrio es lo que más me ha motivado para terminarlo. Es bastante original, o por lo menos a mí me lo ha parecido. La historia de mensaje ecológico se va formando a la vez que encontramos cartas que dejaron los moradores de la montaña y bueno, pues una narrativa que sin ser demasiado profunda o muy interesante, pues llega a ser curiosa y entretenida. Si os lo encontráis gratis o baratillo, pues puede arreglaros una tranquila tarde de lluvia porque es un juego bastante cortito, pero muy chulo. Y para los que os gustan un poquito más los videojuegos menos pausados, más de acción, pues me he encontrado este Solar Ash. Solar Ash es un videojuego de plataformas creado por la desarrolladora Heart Machine, legendarios por haber creado el magnífico Hyper Light Drifter. Drifter, que a mí me flipé, así que pues me tiré en plancha a jugarlo. Solar Ash es un juego en perspectiva 3D en el que tenemos que salvar nuestro mundo en un punto indeterminado del espacio-tiempo, derrotando una serie de gigantes como en el legendario juego Shadow of the Colossus. El dato este para los que llevéis más tiempo jugando. Al principio el juego no me pintaba muy bien. En los primeros minutos estuve a punto de quitarlo varias veces. El arte es muy minimalista. Me parecía como si estuviera jugando, yo que sé, a algo de la PS2, de la PlayStation 2, imaginaros. Como si el juego no estuviera terminado. Luego el control de nuestro personaje me resultaba poco preciso. Una especie de patinadora galáctica que va a toda hostia por raíles, saltando abismos con un gancho. Después el diseño de niveles es una especie de galimatías 3D en donde es difícil saber si estás arriba o abajo, si vas o vienes. El caso es que me armé de paciencia y fui avanzando poco a poco. La historia pues me fue enganchando, me fui acostumbrando a las mecánicas y a la ambientación y de repente pues estaba muy dentro, flipando, patinando por el surrealista universo. Digo esto porque los escenarios me recuerdan bastante a la obra de Dalí, así como son como trozos de materia, nubes e islas flotando todo al tuntún por ahí. La banda sonora esta vez no es del genio Disaster Peace, ya me lo estaba oliendo porque pongo mucha atención en las composiciones de los juegos y no me sonaba del todo a él. Pero sí ha colaborado en varios temas junto con otros artistas. El peso de la banda sonora recae en un jovencísimo artista llamado Trupe Gamage o Gamage, que sin salirse de la onda sintetizadores y ambientes electrónicos, quizás un poco más orquestal en algunos momentos, pues ha hecho verdaderamente un gran trabajo. En definitiva es... pues el juego es cortito, en unas 5 o 6 horas te lo ventilas, pero es intenso. Si te van las plataformas trepidantes en universos surrealistas galácticos, no lo dudes ni un momento.
Y bueno, pues hasta ahí el podcast número que hemos dicho, 46 ya, 46 podcasts, madre mía. Vamos con los podcasts. Muy bien. De despedida, pues nada, muchas gracias por estar ahí. Ya sabes que puedes disfrutar este podcast en ebooks, porque es ebooks o iBooks. No, me han dicho que no se puede decir iBooks, no, es ebooks o iBooks. Y pues también en iTunes, en Spotify y en el Patreon antes que nadie, donde puedes leer el podcast, además de poder dar tu opinión o compartirla conmigo. Incluso pues si te apetece pues escribir un poquito y colaborar con el podcast, a mí me encantaría. Me mandas tu review, tu opinión y bueno, y seguramente podrá salir aquí en el podcast y colaborar con el próximo episodio o el siguiente, o algo que te guste y que te emocione de lo que quieras hablar. Si haces música, pues ya sabes, puedes aprender con numerosos tutoriales y descargar pack de samples, patches, música, incluso participar en mis discos, etcétera. Muchas gracias a los mecenas de Patreon que hacen posible este vídeo. Es un placer que hay gente como tú en la que puedo apoyarme para seguir creando. Estamos en contacto y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Solo recordarte que te ofrezco este vídeo, el podcast Conexiones sobre música, cine, libros y videojuegos, toda mi música, directos, sesiones de DJ, tutoriales sobre sintetizadores y samplers, librerías de sonidos y mucho más en mi Patreon, donde puedes comentar, leer mis artículos y estaremos en contacto. Anímate a apoyarme mensualmente o simplemente un mes. También puedes apoyarme comprando en mi Bandcamp al precio que elijas cualquier álbum en digital. También mis bandas sonoras junto a libros en formato físico y ediciones limitadas en formato cassette de mis recopilatorios. Si haces música, puedes apoyarme uniéndote a DistroKid por medio de mi link y así nos ayudaremos mutuamente. También he creado una tienda digital en la plataforma Gumroad para que podáis haceros con mis soundpacks de patches para sintetizadores y samples para samplers. Tu aportación es vital para crear contenido y seguir adelante en mi vida diaria. Muchas gracias y hasta la próxima.